Hola amigos. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Estará el imperio de verdad buscando una guerra total en el mundo? ¿Alguien puede desmentirlo? Como dije en el vídeo anterior, están pasando cosas que así lo indican, y si esto sucede, ¿quién lo va a poder parar, excepto toda la clase trabajadora en su conjunto? ¿Y si de una puñetera vez despiertan como clase, y se percatan que las élites burguesas preparan estas movidas para perpetuarse en el escalafón social, asustándonos con guerras en las que siempre mueren los trabajadores y los civiles indefensos? De modo que preparémonos para lo peor, porque el reto que el Reino Unido ha lanzado a Irán me da a mí que tiene todas las pintas de una provocación para que Irán haga lo propio y así justificar una guerra que incendiaría todo Oriente Medio, cuyas llamas se propagarán al resto del planeta. Así que vamos a recopilar datos. ¿Qué significa la captura del barco con petróleo iraní en aguas españolas? Hace unas fechas el Reino Unido dio otro paso hacia el estallido de la guerra en el Medio Oriente. Los infantes de marina británicos se apoderaron en aguas españolas del superpetrolero Grace 1, que transportaba petróleo iraní a Siria. Indignado, Teherán amenazó con capturar cualquier petrolero perteneciente al Reino Unido en respuesta si Grace 1 no se liberaba. Esto es una clara provocación de Londres. Bueno, digo Londres porque de alguna forma hay que hablar, pero entiéndase como un eufemismo de todo el imperio occidental. La trama del incidente fue la siguiente. Grace 1 transportaba 2 millones de barriles de petróleo desde Irán a la República Árabe Siria, ya que Teherán ha proporcionado constantemente asistencia militar y económica a Damasco durante muchos años. Muchos se preguntarán, ¿por qué Siria, que tiene sus propios campos de petróleo y gas, prefiere comprar combustible de hidrocarburos de Irán? Posiblemente sea debido a que Siria, por culpa de la larga guerra que le han impuesto, y que le ha supuesto la pérdida de control de una gran cantidad de pozos de petróleo, que se lo están robando a la cara las naciones invasoras, creando un mercado negro de crudo que está haciendo a muchos millonarios podridos, en detrimento del pueblo sirio. Es por eso que hoy en Damasco es más fácil conducir camiones cisterna con petróleo iraní por África. Lo que ocurre, que los petroleros son muy rentables para los armadores, pero peligroso. El hecho es que Siria no es el primer año bajo sanciones que están en constante crecimiento. Desde 2014, el suministro de petróleo y otros combustibles a Damasco ha sido prohibido, de acuerdo con las medidas restrictivas impuestas por la Unión Europea. También bajo las sanciones de los Estados Unidos, y ahora el propio Irán está también sancionado, y le aplican el artículo 33 del imperio, que para el que no conozca este artículo, yo se lo digo. Este artículo 33 dice: el imperio hará lo que le dé la gana por el mundo porque le sale de los genitales. Por lo tanto, formalmente, el Reino Unido tenía derecho a retener la preciada carga del petrolero. Por esta razón, tanto Teherán como otros armadores se tienen que camuflar para eludir el artículo 33, tratando de disfrazar los buques que transportan petróleo tanto como sea posible, e incluso apagar las balizas de radio en ellos. Además que también hay ciudadanos iraníes que se aprovechan para enriquecerse a lo largo de la costa africana. Y así en el caso con Grace 1, solían arbolar la bandera de Panamá. Y ahora les dirán en falsimedia, que si era ruso, que si de Singapur, que si pakistaní etc. Pero en el espejo nos gusta hablar de la filosofía de las cosas, y no de detalles que solo hacen confundir a los que ellos quieren confundir, para que no puedan ver el bosque que hay detrás de los primeros árboles. Todo se explica de manera muy sencilla. Los Estados Unidos están tratando de romper la coalición europea, que está tratando de mantener a Oriente Medio desde el comienzo de la guerra, y mantener las relaciones comerciales con Irán. En particular, Alemania, que está intentando con todas sus fuerzas mantener el acuerdo nuclear. La industria alemana está interesada en el petróleo y los negocios iraníes, en regresar al mercado de la República Islámica. La Unión Europea en su conjunto incluso desarrolló INSTEX, un mecanismo para eludir las sanciones secundarias de Estados Unidos. Para las empresas que deciden cooperar con Irán. En esta ocasión para la división de Europa, el presidente Trump utilizó a Theresa May como un caballo de Troya. El Reino Unido aún no ha salido de la Unión Europea y mantiene su membresía en la OTAN, lo que significa que la Unión y el bloque militar conservan sus obligaciones. Obligaciones entre comillas, hacia ella. Pues bien amigos, eso ya ha llegado, la provocación de Londres ya ha dado su fruto, y ayer mismo Irán apresó 2 petroleros ingleses, lo que supondrá el gran juego de acción-reacción, que es lo que el imperio buscaba. Luego comenzará la escalada del conflicto internacional.
Inglaterra gritará que agreden a un miembro de la OTAN y tiene que ser defendida. Etcétera, etcétera. Y así que agarrémonos al sillón que vienen días interesantes. Yo solo diré que hoy mismo ya se empieza a escuchar en las emisoras de radio españolas, la típica campaña antirrusa para lavar el cerebro de los atolondrados. Ya saben, lo típico. Rusia ayuda a Siria y a Irán. Luego la ecuación nos llevará a lo de siempre. Rusia mala, Irán malo, Maduro malo, Corea del Norte un infierno, etc. Y así la mayoría ya con el coco comido del todo solo les queda decir, amén. Cuando Donald Trump rompió el tratado nuclear con Irán, ¿alguien piensa que no sabían las posibles respuestas de Irán? Estos imperialistas no dan puntada sin hilo, y así sucedió. Irán anunció el inicio del alto enriquecimiento de uranio. Es decir, excediendo el parámetro permitido del 3,67% bajo el Plan de Acción Integral Conjunto, y la acumulación de uranio ya enriquecido con un parámetro de 3,67% en cantidades que excedan el límite de 300 kilogramos. De hecho, Irán rechazó parte de sus obligaciones en respuesta al retiro unilateral de Estados Unidos de este acuerdo en 2018. Esto para el artículo 33 ya es motivo suficiente para justificar ante los ciudadanos del imperio un ataque a Irán, que ya informó que recibió un mensaje de Washington a través de los canales diplomáticos que indicaba que los Estados Unidos estaban listos para lanzar un ataque limitado a Irán. Y tan limitado, solo duró 10 minutos la contraorden de anular el ataque. Después de que los iraníes derribaron un avión no tripulado estadounidense sobre su territorio en junio de 2019. Y ahora como desagravio Estados Unidos difundió ayer que había derribado un dron iraní en el mar cerca de su flota. Pero oh paradoja, Irán lo niega e insinúa que Estados Unidos pudo haber derribado un dron estadounidense por error. Acojonante. Las Fuerzas Armadas de Irán negaron el viernes que Estados Unidos hubiera derribado a uno de sus drones subrayando que todas las aeronaves de ese tipo habían regresado a sus bases, informó la agencia de noticias Tasnim. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un barco naval estadounidense derribó un avión iraní que amenazaba a la nave cuando entraba en el estrecho estratégico de Hormuz. A pesar de las afirmaciones infundadas y delirantes de Trump, todos los drones de Irán han regresado a salvo a sus bases, dijo el portavoz de las Fuerzas Armadas, general de brigada Wolfgang Zekarchi. No ha habido informes de una confrontación con el buque naval estadounidense USS Boxer, agregó, citado por Tasnim. Trump dijo el jueves que el USS Boxer tomó medidas defensivas contra un dron iraní, ya que estaba amenazando la seguridad del buque y su tripulación. El dron fue destruido de inmediato después de que se acercó a menos de 1000 metros del barco, dijo Trump. Por su parte el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, negó también haber perdido ningún dron recientemente e insinuó que Estados Unidos podría haber derribado uno de los suyos por error. Al hilo de esto no hay que olvidar el ataque a la flota de petroleros en el Golfo de Omán entre mayo y junio de 2019, y que sigue sin explicación. Pues a mí no me hacen falta explicaciones, ya que conociendo las aficiones de quien todos sabemos, no tengo muchas dudas. La verdad. Y así escriben la historia amigos, se empieza por secuestrar barcos del que consideran más débil de la cadena, y recientemente, los barcos que transportan petróleo a Irán y a Siria tampoco han podido utilizar el canal de Suez. Todos los petroleros involucrados en este envío que no han sido eliminados o vendidos están listados en la lista de sanciones del Tesoro de los Estados Unidos. Por ejemplo, el barco Sea Shark, en noviembre de 2018 se vio obligado a permanecer en Egipto. Pero todo tiene su límite. ¿Dónde encontrará el imperio su límite de secuestrar barcos? Yo se lo digo, Siria tiene un gran amigo productor de petróleo, Rusia, que puede ocupar el puesto de Irán, para abastecer a su aliado sirio. Interesante circunstancia si se diese. ¿Qué haría la OTAN? ¿Secuestrar barcos rusos? O directamente hundir a los barcos rusos del llamado Syrian Express, que es como en Rusia se conoce al puente marítimo entre Rusia y Siria que abastece a Siria de los suministros que necesita. ¿Está bajo amenaza de Estados Unidos? ¿Intentará privar a Siria de suministros? Hagan apuestas amigos. Hagan apuestas. Esto es todo. Reciban un saludo.